Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos podcast escuchas. Nos encontramos aquí con nuestro querido Nolosí desde tierras mexicanas. ¿Cómo estás, Nolosí? ¿Qué tal, Yarrito? Estamos aquí muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes en este retorno que estamos haciendo de Nave Nodriza, esta vez con Ufológicamente Hablando. Muy contentos de nuevamente retomar los controles aquí de la nave y estar nuevamente en contacto con todos nuestros podcast escuchas después de algunas semanas, algunos meses de ausencia. Hemos estado con algunos temas personales también medios complicados de tiempo, pero siempre presentes en nuestras redes sociales, siempre subiendo información respecto al fenómeno ufológico, así que muy contento de estar nuevamente aquí contigo, mi querido Guerrero. Exactamente, mi querido Nolosí, un capítulo más de Ufológicamente Hablando, estas cápsulas o estos programas, microprogramas que estamos realizando acá con nuestro querido Nolosí. Es verdad, me uno a tus palabras, hemos tenido bastante tiempo, ¿cierto?, en donde no hemos aparecido, hemos tratado de estar activos también en nuestras redes sociales. Hay harta planificación también de temas que van a venir pronto y que espero que ustedes también nos colaboren. Ahí vamos a estar dando algunos tips y algunos mensajes en cuanto a qué va a ser de Nave Nodriza o qué proyectos vienen en cuanto a esta nave que la hacemos todos. Para este día, mi querido Nolosí, vamos a comenzar comentando las noticias que han ocurrido estas últimas semanas. Así que vamos a comenzar leyendo una noticia que apareció en este semanario Russia Today, que se titula de la siguiente manera: ¿podría venir de forma extraterrestre? La jefa de inteligencia de Estados Unidos admite que hay algo más que simplemente no comprendemos. Avril Haines siguió la línea de un reporte publicado por su oficina en junio, en el que los analistas no lograron determinar la naturaleza de más de un centenar de fenómenos aéreos no identificados. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos comentó este miércoles el tema de los avistamientos de objetos voladores no identificados, admitiendo que los analistas de agencias bajo su mando no consiguen entender del todo la naturaleza de muchos de estos fenómenos percibidos por militares del país. Ella comenta: siempre está la pregunta de ¿hay algo más que simplemente no comprendemos? ¿Qué podría venir desde forma extraterrestre? Afirma la alta funcionaria durante el evento Nuestro Futuro en el Espacio, celebrado en la Catedral Nacional de Washington. Haines fue preguntada sobre posibles indicios de vida alienígena en relación al informe sobre avistamientos de ovnis o fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, publicado por su oficina en junio. En este documento, los expertos analizaron 144 incidentes inexplicables presenciados por personal militar estadounidense entre el 2004 y 2021. Lo único que pudieron concluir es que en la mayoría de los casos se trató de objetos físicos, ya que fueron registrados por sensores y radares infrarrojos y electro-ópticos, además de por percepción visual. Sin embargo, no lograron determinar la naturaleza del fenómeno. La jefa de inteligencia siguió esta línea durante su discurso: estamos bastante seguros de que no íbamos a llegar a describir cada uno de estos reportes en las distintas categorías que identificamos, porque francamente no fuimos capaces de entenderlo todo. Asimismo, Haines lamentó la falta de una forma consistente de comunicar la información relativa a este tipo de avistamientos y apuntó a la necesidad de mejorar la recopilación de los datos provenientes de los sensores que la inteligencia tiene a su disposición, así como profundizar en el análisis del material recolectado. Por otra parte, la funcionaria acentuó que en relación al tema de los UAP, las principales cuestiones que han ocupado el Congreso y otros es la seguridad de los vuelos y el problema de la contrainteligencia. Esto lo habíamos comentado en su momento, mi querido Nolosí, con Francisco Ortega. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando sobre este reporte, este esperado reporte que hizo el gobierno de Estados Unidos, particularmente esta oficina, y que efectivamente se hablaba mucho y se especulaba mucho qué era lo que venía? Por otra parte, exactamente, no es menor lo que decía Francisco en ese momento, ¿te acuerdas? Y me pareció bastante coherente, que hablaba sobre la necesidad de esta reinversión en cuanto al gasto militar estadounidense. Hoy día estamos hablando de los rusos. Hoy día, de hecho, sin ir más lejos, hoy día me estoy refiriendo a 15 de noviembre, los rusos lanzaron un misil con capacidad hipersónica. O sea, estamos hablando, digamos, de un nuevo formato de tecnología que al parecer dejaría obsoleto gran parte de la tecnología militar estadounidense. Exacto, y estas noticias, sobre todo cuando vienen del ámbito gubernamental, como aceptación del fenómeno y el estudio ya serio del mismo, provocan bastante revuelo, aunque creo en esta noticia particularmente tuvo un poco menos de revuelo que lo que pasó efectivamente con el informe del Pentágono y del Senado norteamericano a mediados de año, pero no deja de ser bastante relevante cómo se está estudiando, ya no solo la aceptación, que sería como tal, de que hay algo en los cielos, de que se tiene que investigar de forma
seria, sino también el uso de recursos, como con el que hablábamos, te recuerdas, con Francisco Ortega, nuestro último entrevistado acá en Nave Nodriza. Lo que me queda bastante limpio, digamos, de esta situación es lo interesante que resulta que ya entidades gubernamentales y personalidades del ámbito oficial empiecen a manifestarse por un estudio serio del fenómeno. O sea, realmente esta noticia es más relevante de lo que pudo haber significado en su momento, por la poca tal vez difusión que tuvo, pero acá la estamos recuperando. Tal vez muchos de ustedes ya la habían escuchado, tal vez otros no, pero sin duda empieza a sentar un precedente en lo que va a ser, yo creo, las próximas décadas, los próximos años, sin ir más lejos, el próximo año, en cuanto al estudio del fenómeno, ya con vinculación a recursos de índole gubernamental, como te mencionaba. Incluso también Yerriot está en estas últimas semanas, en estos últimos meses, también se pronunció el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, con este proyecto que lidera el proyecto Galileo. Es un proyecto bastante interesante que busca recopilar información, sobre todo de índole científico. Se está rodeando justamente de varios científicos en el estudio del fenómeno, para ver, por ejemplo, cuestiones de radiotransmisión o algunas observaciones telescópicas también hechas por algunos observatorios alrededor del mundo, para investigar de manera seria y coherente qué está pasando con estas informaciones que nos están llegando directamente desde el espacio exterior, para ver qué posibilidad de vida hay realmente. Y él abiertamente se está manifestando por una realidad extraterrestre. Es un científico bastante connotado, como digo, un astrofísico de la Universidad de Harvard, que ha dado bastante de qué hablar las últimas semanas. Tal vez muchos de ustedes lo han también podido escuchar o ver en algunas noticias, justamente porque incluso hace un par de semanas nada más involucró a nuestro buen amigo Luis Elizondo a este grupo, al proyecto Galileo, justamente para investigar este fenómeno. Recordemos que Luis Elizondo es aquel personaje que otrora fuera uno de los líderes del grupo True Star Academy, y ahora está siendo parte de esta agrupación para buscar vida extraterrestre, o para buscar pruebas más bien directamente con otros científicos. Así que llama la atención cómo entidades gubernamentales como la NASA, como el propio gobierno norteamericano, la CIA en otros momentos, y en este caso los científicos, que poco y nada a veces contribuyen con su escepticismo, pero en este caso están abriendo una puerta bastante grande, justamente con el encabezamiento de este personaje tan interesante como es Avi Loeb, mi querido Jerry. Exactamente, mi querido Nolosí. Siguiendo esta misma línea, Nolosí, también aparece otra noticia bastante interesante durante las semanas pasadas. Astrónomos han descubierto un misterioso objeto cercano al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que está emitiendo extrañas señales de radio. La fuente conocida, situada a 28.800 años luz de la Tierra, ha desconcertado a astrónomos, ya que no han sido capaces de averiguar qué tipo de objeto cósmico encaja mejor con sus extrañas propiedades. Podría formar parte de una nueva clase de objetos que se está descubriendo a través de estudios de imágenes de radio. Según un estudio que se publicará próximamente en Astrophysical Journal, hemos presentado el descubrimiento y las características: una fuente de radio variable y altamente polarizada situada cerca del centro galáctico y sin ninguna contrapartida clara, agrega el equipo de astrónomos dirigido por Sitek Wang de la Universidad de Sydney. ASKP se descubrió utilizando el Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASKP, uno de los radiotelescopios más sensibles jamás construidos, diseñado para observar las profundidades del universo radioeléctrico. Las fuentes de radio no identificadas parpadean durante semanas y de repente se oscurecen, un patrón que no coincide con ningún objeto espacial conocido. Este y otros motivos hacen que ASKP J133608 sea bastante difícil de detectar. El objeto, sea lo que sea, no ha sido visto antes de las detecciones de ASKP, realizadas durante un estudio piloto del cielo para buscar fuentes de radio transitorias. Entre abril del 2019 y agosto del 2020, la señal apareció en los datos 13 veces. El pasado mes de febrero pudieron detectarlo también con el telescopio sudafricano MERCAT. El descubrimiento es la última rareza que ha revelado los radiotelescopios, cada vez más sensibles, que han sacado a la luz las complejidades de las enigmáticas ráfagas de radio rápidas y han identificado enormes formaciones llamadas círculos de radios extraños, según reportó Vice. Una de las propiedades más misteriosas de la señal es que está muy polarizada.
Se comenta, nuestro ojo no puede distinguir entre la luz polarizada circularmente y la no polarizada, pero ASKP tiene el equivalente a unas gafas del sol polarizadas para filtrarla. Este tipo de fuentes son realmente raras, dijo Wang a Vice. Para aumentar el misterio, la fuente de la señal de radio se enciende y apaga de forma irregular. Continuó, el brillo de esta fuente puede cambiar drásticamente, disminuyendo en un solo día, pero a veces puede durar varias semanas. Los científicos han descartado que ASKP J173602 pueda ser una estrella flamígera que suele tener una emisión de rayos X que se corresponde con la radio, así como han negado que se trate de binarias de rayos X, estallidos de rayos gamma y supernovas. El objeto cósmico sí comparte algunas propiedades con un tipo de señal misteriosa situada cerca del centro de la Vía Láctea y conocida como transitorios de radio del centro galáctico, o su sigla GCRT. 3 de ellos fueron identificados en la década de 2000 y aún están pendientes de confirmación. En última instancia, ningún objeto conocido explica completamente las extrañas señales. Futuras observaciones podrían arrojar más luz sobre este misterioso objeto en el centro de la Vía Láctea, lo que puede ayudarnos a comprender mejor los fenómenos astrofísicos extremos, según el estudio. Aumentar la cadencia del sondeo y comparar el resultado de esta búsqueda con los de otras regiones nos ayudará a entender hasta qué punto ASKP J173608 es realmente único y si está relacionado con el plano galáctico, lo que en última instancia debería ayudarnos a deducir su naturaleza. Según Wang, si esta fuente es un ejemplo de un tipo de objeto no descubierto anteriormente, sería interesante estudiar este tipo de fuentes para comprender mejor su origen. Podríamos utilizar este tipo de fuentes como pistas para investigar algo apasionante como la expansión del universo o el destino de las estrellas. Interesante nota, mi querido Nolosí. Exactamente, son los esfuerzos justamente de los científicos con esta tecnología que posee el hombre, estos radiotelescopios, como bien mencionabas tú, bastante potentes, que están buscando justamente estas anomalías, están detectando estas anomalías que podrían ser efectivamente cualquier cosa a estas alturas, pero que si siguen de alguna manera, como bien mencionabas tú en el relato de Jerriot, un cierto patrón, de alguna manera causa bastante extrañeza, ¿no? ¿Qué podrá estar sucediendo? ¿De dónde estará llegando esta señal exactamente? Y bueno, justamente lo que estamos anunciando en esta apertura del programa justamente habla de que todas las entidades, todos los esfuerzos que están haciendo, sobre todo en el ámbito político y en el ámbito científico, son pasos adelante, ya que recordemos que antes este fenómeno era mirado bastante con desdén de alguna manera no solo por la política, sino también por la comunidad científica. Así que creo que todas estas noticias que están resultando en estos días, en estos meses, darán buenos resultados para empezar a comprender un poco más qué hay más allá de lo que podemos ver, sobre todo de nuestros ojos, y más allá de nuestro mundo, mi querido Imperial. Exactamente, y ahí me vuelve también la duda, mi querido Nolosí, cuando hablamos sobre las capacidades de nuestros sentidos, ¿cierto? Acá estamos ocupando o hablando de los radiotelescopios. Exacto. Que son esta tecnología que de alguna manera permite ver a distancia y captar, digamos, cosas que nuestros sentidos simplemente no lo ven a simple vista. No lo podríamos entender ni siquiera ver, y es parte también del misterio, también parte de lo que de alguna forma es los misterios y las grandes incógnitas que están todavía en nuestra galaxia y que están de alguna manera hoy día revelándose de a poco a través de los esfuerzos de los científicos, ¿cierto? Y bueno, mi querido Nolosí, vamos a cambiar de tema drásticamente. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que hoy día nos convoca. El día de hoy, mi querido Nolosí, nos toca hablar acerca de la evolución de la creencia ovni. Esta evolución no vista desde el punto de vista histórico de la ufología, sino más bien desde el punto de vista más personal. ¿Dónde parte el creyente ovni? ¿De qué tipo de creencia inicia, digamos, el camino de este ufólogo, ¿cierto? O este creyente que de alguna manera va haciendo camino al andar. Y ahí, mi querido Nolosí, comienzo preguntándote cómo nace, digamos, tu creencia en cuanto a este tipo de fenómeno. Claro, y realidad es una creencia, bueno, que surge desde el saber, ¿no? Del querer conocer, desde el misterio, de esos años de juventud, digamos, de ese adolescente que se hacía preguntas también, quería saber exactamente de qué se trataba este fenómeno. Recordemos que en los años 90 el fenómeno ovni tuvo bastante oleadas en varios países del mundo. Es decir, había mucha información, había mucha noticia vinculada al tema ufológico, y por supuesto el acercamiento primario comienza desde el observamiento, desde la creencia de que estaríamos siendo visitados por una raza
fuera de este mundo, una raza extraterrestre con naves, digamos, directamente que nos estarían viniendo a vigilar, a observar, a aparecer de manera fortuita. Creo que esa fue la primera sensación, el primer camino que uno toma, y que es atractivo porque tiene mucha espectacularidad, tiene mucho misterio, es bastante grandilocuente todas las escenas, todas las cosas, las historias, todos los videos, todos los relatos que uno va escuchando en esos primeros años. De hecho, nosotros acá en Ufológicamente Hablando, en los primeros capítulos también tocamos un poco, hicimos una pequeña pincelada respecto a esos primeros pensamientos que uno tenía respecto a cómo se acercó a este fenómeno, pero la creencia como tal de lo que va este capítulo, Ufológicamente Hablando, el día de hoy, habla justamente de cómo va mutando también este pensamiento, ¿no? Y cómo la imagen o la teoría primaria, donde todos, yo creo que casi todo el 90-95% de los adeptos a este tema nos acercamos, que la teoría extraterrestre, de alguna manera uno se va sintiendo decepcionado o desilusionado, o va encontrando simplemente, o va cuestionándose simplemente por qué las pocas pruebas, por ejemplo, de esta teoría, ¿no? Exactamente. Y por qué solamente centrarse en ella. Y es cuando empieza esta suerte como de transformación, porque también uno va conociendo más, va creciendo también junto con el tema, y va conociendo otras miradas, ¿no? Otros autores, otras teorías, gente que se atreve a teorizar más allá y salirse de la teoría roswelliana o etista, como nos decía el buen Sergio Sánchez. Entonces creo que mi acercamiento inicial parte por ese lado, Yerreot, pero creo que ante la falta de prueba y ante esta idea de estar dando vueltas sin conocer una prueba tan real, ¿no? o algo con mucha más sustancia de lo que se mostraba en televisión, nos va alejando un poco y empieza uno a buscar otros caminos. Creo que también lo que no ayuda para nada y empieza a alejar a uno también de ese tipo de teorías es todos los fraudes que se hacen. Pero también en lo particular eso también me terminó como cambiando mucho la mentalidad en cuanto a la creencia y a mirar a otras opciones, a ir a buscar otros caminos por donde encontrar respuestas, porque digamos que poca gente se hace responsable de los fraudes. Yo creo que ahí hay un debe para la comunidad ufológica, tanto para investigadores, incluso para adeptos, que de pronto no exigimos mejor calidad de material o de prueba. Como se dice por ahí, la prueba no hay que exigírsela necesariamente al testigo, la prueba hay que exigírsela al ufólogo, que es el que está investigando el tema. Entonces, creo que en ese sentido mucha gente se hace también eco de los malos entendidos para poder refugiarse en lo que eran abiertamente, y bueno, todavía lo siguen siendo, pero en este caso yo creo que en estos años pueden ser más burdas todavía esas pruebas, en los fraudes, como te decía, ¿no? En los fraudes desde las historias, desde lo narrativo hasta lo visual. De hecho, hace poco había toda una polémica por ahí que se planteaba en redes sociales con algunos ufólogos de red, donde se comentaba pues qué tanta prueba o tanta veracidad tenía una fotografía, qué tanto podía ser tomada como una prueba. Todo esto a raíz de que uno justamente está buscando respuestas, está buscando de alguna manera encontrar alguna teoría por donde seguir y poder seguir cuestionándola también, porque creo que hasta el día de hoy, aunque uno se encuentre más del lado, no sé, de la teoría psicosocial o interdimensional o la extraterrestre, incluso si fuera el caso, creo que hay que seguir cuestionándolo. Entonces, en ese sentido, creo que uno va navegando justamente con esas armas, con las pocas armas que tiene al principio para poder investigar el tema, y creo que ese avance que uno va teniendo al descubrir autores o al descubrir también personajes como los que hemos descubierto y hemos podido escuchar acá en nuestra entrevista, Yerreot, va abriendo también mucho la mentalidad y va justamente uno encontrando un camino distinto del que ocupó. Bueno, como la vida misma también, uno va evolucionando y va pensando muy diferente al que era a los 15, al que era a los 20, al que era a los 30, 40, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido las teorías y el espacio por donde uno va caminando en este laberinto que es el fenómeno ufológico va a ir de alguna manera siempre mutando, pero siempre yo creo que siendo crítico y exigiendo también, exigiendo sobre todo seriedad en lo que se investiga, ¿no?
Exactamente, es verdad, y es un poquito inevitable llegar a ese punto en donde vamos con todo el ánimo, vamos con todas las energías, ¿cierto? Porque el tema al inicio siempre trae ese halo de misterio, ¿cierto? El tema de ver ese cuento desconocido, la historia de alguien, los caminos en la noche, ¿cierto? La luz que aterriza, los seres que aparecen, historias cada vez que se vuelven cada vez más interesantes una de la otra. También puede venir de la mano de el madurar, y que tiene que ver con que a ratos o a momentos nos encontramos con esa realidad en donde aparece la duda, en donde aparece, digamos, la visión un poquito más racional, en donde nos preguntamos, ok, lo que tú decías, por ejemplo, ¿cuál es el grado de certeza o de validez de una fotografía? ¿Cuál es el grado de certeza o de validez del testimonio, del testigo? Por ende, uno también comienza a trabajar esa duda y empieza a existir esa duda, y esa duda se transforma después en frustración, como ya lo hablaba en algún momento con el desencanto ovni, ¿cierto? En donde de alguna manera partes en A, ¿cierto? Pero en el camino, cuando sigues andando en B, las explicaciones no te las da nadie, ¿cierto? Porque en rigor es un fenómeno que se puede resumir, digamos, en, en imágenes, en historias, pero en rigor se pierde objetividad. Yo creo que gran parte del trabajo que hemos hecho con respecto a las distintas teorías en cuanto a este tipo de fenómeno, siento que a mí también, como creyente en el tema OVNI, como investigador del tema OVNI, me ha ayudado mucho como para poder calmar esa ansiedad o ese misterio, por así decirlo, dándole una explicación y viendo, digamos, distintos tipos de explicación, y cada uno con su fundamento, lo cual se agradece bastante. Exacto, y quitarle también el componente de dogma al tema. Es un tema que, como vemos, hoy en día se está aceptando de alguna forma también por entes gubernamentales, lo que comentábamos al principio, y se está abriendo, por lo menos se está tomando en serio este tema, no se está ridiculizando, y de alguna manera también se lucha por la contaminación que de alguna manera también llega por redes sociales, con los famosos videos fake, con fotografías falsas, etcétera. Entonces, no necesariamente porque haya avanzado la tecnología en este sentido tenemos más posibilidades de tener una prueba irrefutable, porque justamente también se presta para mucha confusión el tema de los drones, el tema de los satélites, bueno, lo que hemos hablado acá muchas veces en el programa, pero también para que mucha gente ocupe todas las virtudes de la tecnología para realizar este tipo de pruebas que son bastante bien hechas, hay que decirlo, pero efectivamente falsas finalmente. Creo que en el camino también es importante ir reconociendo esos quiebres, ¿no? Esos puentes que uno va pudiendo trazar y va pudiendo de alguna manera manejar una salida distinta al camino en el que se encuentra, para, como dices tú, para no quedarse en la decepción y quedarse en un punto de abandono incluso del tema, y sino que algo que te inste a seguir investigando. Creo que en mi caso, ya hablando, obviamente ya avanzados los años, obviamente el programa este proyecto de Nave Nodriza ha sido de vital ayuda, porque nos ha acercado mucho a la investigación de casos no tan conocidos, por ejemplo, que sobrepasan tal vez la parte de lo comercial, por decirlo de alguna manera, de estos casos que también tienen su validez, por supuesto, pero tal vez lo más importante ha sido también el intercambio de opiniones, justamente con todos ustedes que nos escuchan, contigo, Yarriel, por supuesto, y sin lugar a dudas tener ese acercamiento que nos ha dado de alguna manera la pandemia desde el año pasado, dentro de todo lo malo que ha pasado, y tener el acercamiento con personajes, escritores, ufólogos, comunicadores del tema ufológico, que nos han ayudado muchísimo también a enriquecer. O sea, para mí eso ha sido vital, y de la mano la bibliografía, ¿no? Ir conociendo la obra de personajes como Valé o Gil o José Antonio Caravaca, el mismo doctor Berlanda, nuestros investigadores también chilenos, ¿no? El mismo Francisco Ortega, Patricio Gutiérrez, etcétera. O sea, conocer de primera mano también sus impresiones respecto a este tema. Obviamente distan mucho de ese adolescente que se encontraba fascinado por mirar las estrellas y encontrar esa nave extraterrestre que pudiera llegar en algún momento a aparecer. O sea, sale un poco uno de esa burbuja y empieza a conocer todas estas visiones que ayudan muchísimo. En algún punto a lo mejor no te dejan con
casado con una sola teoría, sino que te abren más opciones, y eso es lo interesante, que es un tema que va creciendo muchísimo por la información que va saliendo justamente o emanando de todos estos personajes, y sin duda, o sea, yo siempre estamos aquí en el programa alentando a que se acerquen por ejemplo, a leer a Jacques Vallée, por ejemplo. Creo que para todos los investigadores prácticamente que hemos conversado con ellos, Jared, ha sido una suerte como de guía en el camino, para que les ha cambiado completamente la visión, y de ahí tomar sus propias riendas y sus propios pasos sobre su investigación. O sea, es un investigador que desde fines de los 60, década del 60, 70, tiene ideas que hasta el día de hoy suenan completamente muy presentes, que son ideas que fueron como avanzadas para su tiempo, y que hoy más que nunca hay que recurrir nuevamente a esos clásicos, por decirlo de alguna manera. Alejan al investigador o al conocedor o al que quiere conocer más de este tema de la teoría extraterrestre, lo aleja de alguna manera, porque también le da perspectiva, le da toda una perspectiva nueva y abre puertas. Creo que acercarse a este tipo de personajes ayuda muchísimo, y va justamente variando esta creencia que uno tenía en el inicio ya. ¿Alguna vez creíste en los seres nórdicos, mi querido Nolosí? Sí, fíjate que yo creo que ha sido como para mí siempre ha sido como que más interesante la imagen del nórdico que, por ejemplo, del gris, a pesar de que el gris tiene toda una como connotación muy... Es como bien pop, por así decirlo. Es como bien pop, es que exactamente. Pero fíjate que para mí es una imagen que tiene como una valía cualitativa, por decirlo así, mucho más grande que la del gris, por ejemplo, o la de los reptiloides, que sé yo, todas estas otras figuras más tipos monstruosas, por lo angelical de esas características. Creo que de alguna manera siempre como que lo he sentido. Nunca he tenido una experiencia en cuanto a los nórdicos, pero que creo que es como algo que lo siento mucho más cercano, como que lo Exacto. siento mucho más humano. Y justamente creo que tiene que ver un poco por toda esta incluso concepción tal vez como bíblica, que a lo mejor puede prevalecer en uno desde pequeño, de los ángeles y toda esta situación. Entonces, qué bueno que me haces esa pregunta, porque sí siempre lo he tenido como más presente que otras figuras. Y para ti, Jarriot, ¿cuál tipología ufológica es la que más te llama la atención? Muchas gracias por la pregunta, mi querido Nolosí. Yo, a diferencia, digamos, de la gran mayoría, creo yo partí justamente con los seres nórdicos, más que nada por esta historia de Adam Smith, que fue, digamos, como el primer atisbo que tuve yo con respecto al tema OVNI, antes que los grises, de hecho. Para mí el tema de los seres nórdicos eran como la gran promesa. Yo creo que yo hubiese sido tierra fértil para estas sectas platillistas, por así decirlo, dado que efectivamente, o sea, a muchas personas, en muchos grupos, venían, digamos, con historias súper fantásticas en cuanto a este tipo de seres que eran, como bien decías tú, ligados muchas veces al tema angelical, al tema, digamos, como más, si se quiere, esotérico, por así llamarlo. Pero bueno, pasa lo que comenté yo en algún momento, que te encuentras con la realidad, ¿cierto? Donde te das cuenta que, por ejemplo, tú mismo empiezas a ver cierta incongruencia en cuanto al relato de, no sé, de Adamski o de Billy Mayer, que eran estos dos personajes, hablaban directamente que estos seres venían de Venus, en algunos casos, otros venían de las Pléyades. Pero cuando empiezas a leer un poquito en cuanto al tema de los planetas, te das cuenta que es imposible habitar Venus, por ejemplo. Y te empiezas a cuestionar, de que en realidad qué es lo que ocurre, digamos, realmente en estos relatos. ¿Serán reales? ¿Serán falsos? Luego viene la segunda parte de mi sistema de creencia en cuanto a la tipología OVNI, que tiene que ver con el tema de los grises. Y más que nada muy ligado a los 90, en donde todo este tema de lo que son los expedientes secretos X, ¿cierto? En donde ahí ya se cimenta esta imagen del gris ya de manera perpetua. Reforzado eso después yo también por la búsqueda hacia atrás de encuentros cercanos al tercer tipo, siendo que esta no fue una película de los 90, sino que fue de los 70. Yo la vi, digamos, en los 90. La misma película Comunión, por ejemplo, que también aparece y se empieza a ver mucho sobre eso. Y la ufología estadounidense, que fue digamos mi primera gran maestra, por así llamarlo,
el Gris es una figura central, definitivamente. Entonces ahí te das cuenta, y ahí ya empiezo también a meter sobre esta visión como un poquito más científica en cuanto a estos seres que ya no serían, digamos, seres espirituales, sino que serían seres como un poquito más tecnológicos, mucho más fríos, ¿ok? Lo mismo que dijiste tú en relación a las teorías de Jacques Vallée, a medida que uno va creciendo, va indagando un poquito más, ¿cierto? Empieza a abrir la puerta a otro tipo de creencia, hoy día ya un poco más grande, ¿cierto? Me encuentro por ejemplo con los textos de José Antonio Caravaca y te das cuenta que en realidad efectivamente esto forma un espectro mucho más complejo, mucho más grande, mucho más dinámico si se quieren, donde las teorías todas pueden estar de la mano, ¿cierto? O sea, me refiero desde temas interdimensionales hasta temáticas relacionadas con la percepción, temáticas relacionadas a lo mejor con viajes efectivamente a través del espacio, pero a lo mejor no atravesando lo físico, sino a lo mejor yendo a lo metafísico. Entonces te das cuenta de que todo tiene una conexión desde el punto de vista, bueno, citando también, o no sé si citando, pero sí hablando sobre el tema de Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer esta comparación entre las leyendas, ¿cierto? Y todas estas visiones, hablando sobre este fenómeno que se supuestamente este fenómeno externo que se provocaría con el tema de la teoría de la distorsión, por ejemplo, o la teoría del Dr. Verlander, en donde también habla de la capacidad humana para poder tener estos estados de conciencia y poder llegar a esta otrocidad o a este tema o llegar a lo divino, a tocar a lo divino. Entonces, de alguna forma, siento que toda esta matriz es un complejo súper grande, que de alguna forma es verdad, nosotros estamos viendo, tenemos como muchas puertas, como la teoría de cuerdas, por así decirlo, donde existen muchas teorías, falta este factor unificador de todas las teorías que de alguna manera ayuden a entender la dimensión de esto, porque también podríamos decir que efectivamente son seres de otra dimensión, pero que también puedan viajar a través del espacio y el tiempo, ¿por qué no? Entonces es una matriz bastante compleja y bastante interesante, y yo creo que eso es lo que hoy día me anima día a día. O sea, yo no doy por sentado ninguna teoría, no doy por sentada ningún pensamiento, porque en rigor yo creo que así como cuando expusimos el tema del AM, ¿cierto?, en donde a través de una meditación en teoría se hablaba de cierto contacto y la primera figura del Gris, así como también puede ser efectivamente haya sido eso, como también pueden ser seres de otros lugares remotos del espacio, tal vez sean hasta avatar que están siendo dirigidos a través de otra dimensión, dado que el nivel de vibración de estos seres no pueden ser, no aguantarían, digamos, estar, digamos, en este plano donde nosotros vivimos. Entonces es como que la vida y la muerte se juntan, el creer y no creer también, es como que las dimensiones o el estado en donde nosotros estamos de alguna manera se juntan y que todo puede ser posible, y eso yo creo que mantiene bastante caliente, por así llamarlo, el pensamiento o las teorías o la creencia en cuanto a este sistema ufológico. Yo no me niego a nada, pero también hay que ser lo suficientemente sabio, prudente, mejor dicho, como para poder entender de que, como bien siempre decimos acá en Nave Nodriza, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que vuela, digamos, en los cielos va a ser ovni. Exacto, y creo que lo importante es apoyarse también en otras áreas al momento de poder investigar y poder adentrarse también a poder encontrar un poquito más de respuestas, ¿no? Porque el fenómeno existe, pero no sabemos lo que es. Y si fuera de origen interdimensional, por ejemplo, que también es una hipótesis que también a mí me parece bastante plausible, es una posibilidad donde el ser humano todavía no reconoce esas otras dimensiones, ¿no? Exacto. Lo que podemos ver simplemente en nuestro espectro óptico y lo que conocemos de la física. Entonces creo que hay que ser bastante mente abierta para estudiar este tipo de fenómenos, pero también, como bien dices tú, ser bastante crítico. Creo que eso también es tener ese escepticismo sano por delante, más en los tiempos en los que vivimos, donde también hay mucha, lamentablemente mucha contaminación, pero también hay mucha, como bien decías tú, también hay muchas opciones de acercarse a leer a personajes que están dando un buen camino, mostrando un buen camino por donde seguir acercándose. Entonces creo que lo que acabas de decir tú, estás como abierto a todas las opciones, creo que es bastante bueno, bastante sano, pero siempre yo creo que manteniendo ese ojo crítico por delante. Exactamente, mi querido Nolosí. Ahora la pregunta que yo me hago y que de alguna forma están haciendo hoy día es si estos fenómenos, estos encuentros pueden ser provocados o pueden ser llamados conscientemente.
¿cierto? Existen, digamos, hartas teorías, una que otra con un grado tal vez de escepticismo, por así llamarlo, pero yo creo que hoy día me mueve también un poquito eso, el hecho de que si tenemos la capacidad podríamos también tener o inventar o crear algún instrumento como para poder captar esta realidad en donde habitan estos seres, ¿cierto? Hemos hablado en otros capítulos de ciertos tipos de cámaras que de alguna manera tienen podrían tener estas funciones. Por ejemplo, son las cámaras infrarrojas que supuestamente logran captar ciertos rangos, ciertos patrones de energía, porque en rigor, en resumidas cuentas, la gran mayoría de estos tipos de encuentros dejan un espectro, digamos, energético súper potente. Hoy día a mí me llama mucho la atención ese tema, o sea, y de hecho por eso encuentro tan interesante, por ejemplo, la teoría de Caravaca o la teoría del Dr. Berlanda, en donde de alguna manera dan un paso un poquito más allá y que tiene que ver justamente en cómo llegamos a ellos, ¿me entiendes? O sea, ya no es una búsqueda pasiva de observar el fenómeno, sino que también es provocar o ver hasta dónde podemos llegar para poder encontrarnos con el fenómeno, ir a la búsqueda del fenómeno. Es probable que esto último que estás comentando se pueda lograr. Yo creo que, como bien dices, hay bastantes esfuerzos que se están dedicando a esta situación. Bueno, está lo que desde hace años se conoce ahí como el proyecto Hinsdalen en Noruega, y también, bueno, fenómenos como lo de Skinwalker Ranch, o sea, que Exacto. La tecnología y profesionales al servicio de descubrir o de tener una investigación cualitativa y cuantitativa del fenómeno están desde sus posiciones, desde sus conocimientos. Exacto. Y desde también la tecnología, pudiendo de alguna manera cazar o medir este fenómeno que es muy difícil de cuantificarlo y calificarlo también. Así que esa última parte que mencionas, Jerry, creo que es bastante interesante, y muchas personas tal vez que nos están escuchando ahora reconozcan en el Skinwalker Ranch un poco de lo que tú justamente comentas, porque es un lugar y como de esos deben haber muchos. ¿Recuerdas que en algún momento el doctor Rolando nos dijo que hay otro rancho? Otro rancho, exactamente. Se producen cosas más importantes o impactantes que lo que sucede en el mismo Skinwalker Ranch. Entonces creo que todas esas vertientes que están mencionando, esas últimas dos vertientes, yo creo que son bastante interesantes, y a lo mejor hay que ir a apuntar hacia allá también en lo investigativo y no quedarnos de manera pasiva, como bien dices tú en la Exactamente. Mi querido Lucy, ¿y en qué estás tú? Me gustaría saber en qué estado se encuentra tu creencia hoy día en cuanto al tema del fenómeno ovni. Te pregunto porque efectivamente hay un tema de evolución donde al parecer tú también, digamos, comienzas con una visión como un poquito más si se puede, norteamericana, por así decirlo, y después pasas por este tema de los nórdicos, y siempre te ha llamado la atención este tema de los nórdicos. ¿En qué te encuentras tú hoy día? ¿Cuál es la visión que tienes tú en cuanto a el fenómeno? Exacto, sí, mira, yo sobre todo desde que empezó la pandemia más o menos, he estado como muy volcado a reconocer todo lo que el estudio del campo ufológico francés, muy cercano a la hipótesis parufológica sobre todo, la psicosocial también, ¿por qué no? Me he estado como moviendo mucho en ese rango, he estado estudiando mucho lo que hablaban estos autores, porque son textos de los años 70, o sea, son textos que trascienden el tiempo, incluso, como yo mencionaba hace un rato. Así que he estado como muy interesado justamente en eso. Ahora últimamente también un poco más en la oralidad de los relatos más clásicos, más locales, un poco más cercano también a lo que hablamos un poco con Francisco Ortega. Así que de alguna manera he estado como tratando como de comprender el fenómeno desde esa hipótesis, como bien dices tú, sin cerrar las puertas a las otras opciones, pero sí vinculándolo mucho a todo el entorno social que vive un testigo de este tipo de fenómenos, y acercándome mucho gracias al trabajo de don Sergio Sánchez, este gran escritor y investigador chileno, que le recomendamos desde ya nuevamente su trilogía. Excelente autor. De Pasaporte Finlandia, y esperando también su nueva obra. Pero creo que eso ha sido lo que me ha marcado un poco más, me ha alejado bastante como de la imagen, digamos, ¿no? De descubrir o de interiorizarme por las nuevas imágenes, fotografías que van saliendo al día a día, porque siento que hay demasiada contaminación, y he tratado un poco más de buscar más en la teoría, porque creo que ahí hay mucha verdad, pero creo que hay muchas bases de lo que se puede construir más adelante con estas otras investigaciones. Así que creo que dentro de los autores, al menos, ha sido como mi camino. Y respecto a lo mismo, yo no sé qué, por ejemplo, tú, en cuanto a autores últimamente, o lo que te ha llamado la atención
específicamente hablando de autores ufológicos, con quién te has sentido más identificado últimamente o quién te ha llamado la atención, porque por ejemplo a mí me encantaba, o bueno, me sigue encantando JJ Benítez, pero digamos que a esta altura lo leo como más como un autor como de novela y lo comparo un poco más con lo que estoy leyendo ahora, y creo que ahí encuentro un poco más de sustancia. Tú, Yarriot, ¿con quién te estás vinculando? ¿Lo que estás leyendo últimamente? ¿Dónde están yo totalmente estoy hoy día totalmente conectado con el tema de la teoría de la distorsión, más allá de que algunos podcasts escuchas sé que piensan de que efectivamente existe una suerte de preferencia por parte de Nave Nodriza por este tipo de temática, pero es un tema personal mío, o sea, yo al menos con lo que respecta a José Antonio Caravaca y también, ¿por qué no?, también la teoría de el doctor Berlanda, son teorías que me llaman mucho la atención, y justamente por eso que comentaba yo al final, y que tiene que ver con que es una nueva puerta, un nuevo entendimiento que de alguna manera permite entender el fenómeno desde una comprensión un poquito más activa. Y en ese sentido, sí, efectivamente, o sea, no digo que los otros no sea activo, de hecho era bastante activo, pero me refiero a que de alguna manera da una dimensión nueva, una dimensión bastante interesante y bastante más dinámica a lo que es este tipo de fenómeno, y en ese sentido yo estoy bastante comprometido con eso, como bien dices tú, sí, pues todo lo que tiene que ver con JJ Benítez, ¿cierto? La teoría también de las, ¿por qué no?, las teorías de los antiguos astronautas también la encuentro súper interesantes, ¿cierto? Obviamente con ojos críticos. Y como te digo, o sea, yo actualmente tengo una apertura total a lo que es, digamos, el fenómeno, y ese tema de alguna forma me mantiene bastante activo. Mi querido Norosí, bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Bueno, más que nada agradecerle a todos los podcast escuchas que de alguna manera han sintonizado los últimos programas, el del señor Patricio Burleme y el del señor Francisco Ortega, dos grandes escritores, ¿cierto?, que de alguna manera compartieron con nosotros y que dieron su visión en cuanto al fenómeno OVNI. Yo te cuento, Norosí, el libro que estoy leyendo es justamente el último texto que de Patricio Burleme, que lo encuentro demasiado bueno en el sentido de nivel de investigación, el nivel de crítica que tiene este personaje o este investigador es muy bueno, así que chicos, los recomiendo. Si tienen la opción de poder adquirirlo, de poder comprarlo, háganlo de todas maneras. Francisco Ortega también hace poco sacó también un último texto que son, si mal no recuerdo, se llama Alienígenas Latinoamericanos, así que para que los puedan adquirir, estén atentos. Hoy día hay mucho material OVNI, pero me refiero en cuanto a literatura que está en el espacio. En el espacio me refiero que está saliendo, digamos, publicado, no que esté en el espacio, por si acaso, no lo tomen literal, ¿ya? Así que están todos, digamos, una pequeña recomendación para todos nuestros escuchas, y nada, también invitarlos a que próximamente vamos a tener sorpresas que espero que una vez que escuchen este podcast puedan seguirnos y apoyarnos en este próximo proyecto que tenemos, y que están obviamente todos invitados. No les vamos a adelantar nada porque lo que se viene es muy interesante y que me gustaría que participaran y que pudiesen estar ahí con nosotros. Así que ya está, señores, están todos invitados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿cierto? En Twitter, en Instagram, ¿cierto? Y por qué no también en nuestra plataforma, tanto en YouTube como en iVoox. Así que están todos invitados. Yo por mi parte, mi querido Norosí, me despido hasta una próxima ocasión. Exactamente, yo me uno también ahí a tus palabras, agradeciéndoles a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de habernos escuchado en este nuevo capítulo de Ufológicamente Hablando. Estaremos regresando próximamente también con un capítulo temático a los que ya los tenemos acostumbrados. Y bueno, como bien dices tú, esperar las novedades que van a venir pronto. Esperamos ahí también tener su apoyo en estas nuevas noticias que va a tener la nave nodriza. Se los haremos saber en nuestras redes sociales como siempre. También los invitamos ahí en la plataforma iVoox a darle clic al botón apoyar. Ahí pueden también hacer un apoyo económico a nuestro podcast, a nuestro programa, para que podamos seguir aquí junto con Yarriot emitiendo estos capítulos y llevándole toda la mejor y más completa información sobre el fenómeno ufológico. Los invitamos a seguir escuchándonos, a seguir dándonos like, me gusta, todas las publicaciones, a suscribirse a nuestro canal, por ejemplo, por supuesto, ahí de YouTube, donde hemos tenido muy buena recepción, así que agradecemos a todo el mundo. Seguirnos, por supuesto, ahí en Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas ahí que transmiten o retransmiten podcast. Ahí estamos
presentes. Así que estamos terminando este programa agradeciéndoles a todos. Estamos en contacto junto con Yerriot. La nave nodriza vuelve a emprender un nuevo rumbo. Hasta la próxima.